caluroso saludo para todos en esta tarde. Bueno, hoy estamos 28 de octubre del año 2021, las 5:03 p.m. Damos inicio de esta entrevista. Primero que todo, pues somos el grupo estudiantes de maestría en educación del curso seminario Educación y Pedagogía. Bueno, entonces estamos investigando y estudiando y en el tema de innovación educativa y pedagógica a partir de la integración de la tecnología. Para esto tenemos un personaje invitado en el cual queremos escuchar de su experiencia, de su trabajo, de su labor. Para ello tenemos al señor Andrés Felipe Valencia, quien es tecnólogo en electrónica del Centro Colombiano de Estudios Profesionales, ingeniero electrónico de la Universidad Autónoma de Occidente, con un diplomado en control de procesos industriales, actualmente realizando una maestría en sistemas energéticos en la Universidad Autónoma del Occidente. Su experiencia laboral es ingeniero encargado de la infraestructura de seguridad electrónica de algunos bancos como el Banco Agrario, Banco de Bogotá y Banco Villas. Actualmente, laborando como docente tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nariño, dictando algunas materias tales cuales son electrónica análoga, digital, control, energías renovables, eficiencia energética. Y bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros, por aceptarnos esta invitación. Y bueno, continuamos entonces con nuestra compañera Ana Lucía, quien ella va a continuar con esta actividad. Buenas tardes. Para nosotros es un placer tener al señor Andrés Felipe Valencia como invitado a esta entrevista. También queremos conocer su opinión respecto a todo lo que es el aprendizaje autónomo y las tecnologías en medio de los entornos educativos que se han convertido en herramientas fundamentales, donde podríamos decir que si no las tenemos, no podríamos llevar adelante un proceso de formación académica. Entonces nosotros, durante la entrevista, queremos hacerles unas preguntas y nos vamos a iniciar con la primera. Y nosotros queremos preguntarle, señor Andrés Felipe, ¿cuál considera usted que es una herramienta vital para el aprendizaje autónomo? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes en esta entrevista. Para mí es un gusto y un placer poder estar aquí haciendo esta actividad con ustedes y espero que sea tan enriquecedora como para ustedes como para mí. Yendo a la pregunta clara sobre el tema de las herramientas, creo que no solo hay una herramienta eh, que de verdad sea fundamental para el aprendizaje autónomo. Hay cantidad de herramientas que hoy en día, a raíz de la situación que ha vivido el mundo, se han desarrollado para que tanto estudiantes como docentes tengan espacios para poder interactuar. El aprendizaje autónomo es muy importante básicamente en que se ha potenciado en estos 2 años como en 10 años nunca se hubiera potenciado gracias a la pandemia. Es gracias a las herramientas virtuales que hoy podemos básicamente en la educación seguir y continuar en los procesos pedagógicos. Entonces no podemos decir que hay una sola, básicamente. No podemos decir que hay una sola. Existen las herramientas como las que estamos usando en este momento, que en este momento uno como docente ya puede, a raíz de 2 años de experiencia, puede manejar prácticamente 4 o 5 herramientas para realizar sus clases
eso sin contar las ayudas en las plataformas, por lo menos yo sé que soy docente de ingeniería, las plataformas como para programación, ya incluso uno no necesita comprar programas ni licenciarlos, sino que básicamente hoy en Google nos permite ya crear formularios para poder programar. Un ejemplo, un estudiante de ingeniería de sistemas hoy no necesita descargar un editor de básicamente un lenguaje de programación. El mismo Google hoy uno puede programar desde la misma plataforma Google. Un ejemplo, esto es un lenguaje muy conocido que hoy en día se está utilizando a nivel mundial como es Python. No se requiere básicamente descargar programas. Entonces, básicamente todo está en la web. Todo está en la web hoy en día y lo importante es saberlo utilizar. Entonces, no voy a decir, hay una herramienta, no. Hay muchísimas herramientas que existen hoy en día que básicamente nos dan la posibilidad de que el aprendizaje sea algo que de verdad podamos desde nuestro hogar, desde nuestra casa, de forma autónoma, adquirir. Eso es básicamente. Muchas gracias por su respuesta. Teniendo en cuenta lo mencionado o lo que usted expresa, ¿qué herramienta aconseja usted para estimular el aprendizaje pedagógico en educación y por qué? Bueno, herramientas básicamente, como lo dije en mi respuesta anterior, hay muchas. Pero ya que la insistencia es en ir a una herramienta, yo voy a ser muy pragmático y de pronto esta respuesta va a sonar muy simplona, pero yo sí lo digo sinceramente hoy en día, que para aprender de forma autónoma, hoy básicamente usar el YouTube es algo que es fundamental. El YouTube no es solo una herramienta para escuchar música, ni siquiera para escuchar influencers. Si una persona se diera cuenta de la cantidad de material educativo que uno puede encontrar en la plataforma de YouTube, se daría cuenta incluso de que puede salir incluso uno siendo mucho más experto en muchas cosas que un profesional. En YouTube uno encuentra cursos para programar en el lenguaje que usted quiera, para aprender matemáticas, para aprender historia. Hay canales de todo. A mí me parece muy curioso esto porque cuando yo salí a estudiar en mi pregrado, yo era de los que mantenía en la biblioteca 4 o 5 horas. Yo era de los que salía de clase y mientras mis compañeros iban a estudiar a sus casas, yo me quedaba en la biblioteca. Siempre me ha gustado estar en las bibliotecas. Me quedaba 4 o 5 horas viendo libros, haciendo ejercicios. Pero hoy el estudiante, ¿por qué las bibliotecas están vacías? O incluso, ¿por qué las bibliotecas han tenido la necesidad de digitalizarse? Precisamente por esto mismo. Porque es que hoy para acceder a un curso, incluso usted no tiene que pagar. Lo único que tiene que pagar es un plan de internet. O incluso plataformas como Platzi, que te permiten ser experto en algo. Es que eso es lo que el mundo necesita, experticia en un ámbito. Necesitamos experticia en un ámbito. No necesitamos saber de todo. Entonces eso es algo que de verdad ha cambiado el paradigma de que básicamente uno como educador tiene que incentivar en los estudiantes ese deseo. Y para eso están las herramientas computacionales que hoy nos está brindando el mundo del Internet. Entonces, creo que eso es fundamental. Es fundamental lo que en un computador hoy podemos hacer. Es fundamental. No necesitamos incluso, porque incluso en revistas indexadas, revistas científicas, están a un clic.
información veraz y fehaciente, como también hay información falsa, no lo vamos a negar. Pero sabiendo buscar podemos encontrar muy buena información. ¿Tienes el micrófono cerrado? Así. Nosotros, desde nuestra formación académica, se nos ha enseñado y hemos podido ver la importancia que tiene la tecnología. Inclusive, a veces la relacionamos con algunas cosas. Las sociedades del conocimiento nos dicen que puede ser desde muchos ámbitos. Teniendo en cuenta eso, ¿qué consejo le daría usted hoy a los jóvenes para evitar el consumismo desbordado de la tecnología, apartándolos de la interacción con los demás y con su ambiente, sin desconocer que las tecnologías se han convertido en una herramienta fundamental para muchas actividades, no solo formación, sino emprendimiento y muchas otras cosas? Pero también, también sabemos que se utilizan de una forma incorrecta e inclusive poniendo en juego la ética. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes hoy en día? Bueno, esto es un problema que no solo toca a los jóvenes, nos toca a todos, sinceramente. Que para usar mal una herramienta, también se puede usar para el mal. Básicamente lo que hoy tenemos en Internet, en el acceso a la información, tanto se puede usar para bien como se puede usar para perjudicarnos. Así como anécdota personal, yo tengo una hija pequeña y me doy cuenta de la situación de los niños hoy que cogen el celular tan temprana edad. Eso tampoco es que sea bueno. Entonces, eso es lo que yo, junto con mi familia, estamos tratando de controlar. Porque no es bueno para un niño, incluso para un joven, incluso para uno como adulto, estar metido siempre en un mundo virtual como pueden ser las redes sociales, que básicamente lo han dicho estudios incluso, que un clic, un me gusta, un corazoncito que uno le pueden dejar en una red social hace que básicamente nuestra forma de ser cambie anímicamente. Y esto se ha vuelto una especie también se puede volver una especie de vicio. Se puede volver una especie de algo que se puede volver malo en nosotros, ¿no? Entonces, pienso yo que incluso lo que debemos hacer es siempre como docentes, en mi caso, brindar los accesos tecnológicos que sean más provechosos para los estudiantes. Que no se queden simplemente en lo de siempre. Cuando un joven se mete a internet, lo primero que busca puede ser el Instagram, el Facebook, el Twitter, cualquiera. Pero cuando un estudiante, cuando como docentes miramos y les enseñamos cómo didácticamente podemos aprovechar la tecnología para que encuentren placer y tranquilidad y gusto en el aprendizaje, entonces hemos podido salvar un joven, una persona del uso de una tecnología que le puede hacer mal. En eso estamos enfocados y en eso estamos tratando de cada día llevar básicamente o guiar a los jóvenes para que podamos usar la tecnología correctamente. Tienes el micrófono cerrado. Señor Andrés Felipe, sabemos que hoy en día muchas personas podemos hablar de la tecnología porque ya hemos tenido esa aceptación y hemos logrado aprenderla a manejar. Pero también sabemos que hay muchas personas que le cuestan un poco y hay ese temor de trascender a la tecnología. Nos gustaría saber
en este proceso, ¿qué anécdota ha tenido usted en este proceso de incluirnos a la tecnología, donde pasamos de una presencialidad a hacer todo de manera virtual? Qué pena, es que se entrecortó un poquito. ¿Tú me puedes volver a repetir la pregunta? Solo la pregunta porque la primera parte sí la escuché bien. Se te cerró. Está cerrado el micrófono. Sí. Nos gustaría saber, en su experiencia en transición hacia la tecnología, qué anécdota o qué experiencia ha tenido de forma positiva o negativa. Bueno, yo sinceramente me he dado cuenta a nivel personal de cómo he evolucionado como docente desde que empezó la pandemia y cómo hemos aprendido de forma obligada, sinceramente. Bueno, yo de profesión no soy pedagogo, soy ingeniero, que enseño ingeniería, pero me he dado cuenta de que este tema es debe ser muy rico discutirlo con un pedagogo, ¿no? Incluso con un psicólogo, de cómo el proceso de cómo el proceso de adaptación, de cómo el proceso de aprendizaje nos ha llevado cada día a superarnos. Recuerdo que yo siempre he sido un profesor que le ha dado clase presencial. Y recuerdo que cuando empezó la pandemia, eso nos cogió a mitad de un semestre, nos tocó encerrarnos. Y yo era de los que me decía, bueno, yo nunca he manejado una herramienta para dar clase. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y empecé a hacer videos de YouTube para dar mis clases de forma remota, ¿no? Pero yo dije, el YouTube tiene un problema y es que no puedo interactuar con los estudiantes, no puedo preguntarles. Ellos no me pueden preguntar. Tengo un chat, pero a veces no le pongo cuidado al chat. Y yo creo que una clase es fundamental cuando uno interactúa con los estudiantes, porque es que básicamente en eso consiste la clase. Entonces empezamos a investigar y esto es un ejemplo de aprendizaje autónomo. Cómo uno como docente empieza a conocer mediante tutoriales, mediante documentos, cómo se realizaban las clases remotas. Porque es que antes de la pandemia lo que son clases remotas era algo que sí, ya se veía, pero era algo que no todos lo conocían. Entonces entonces empezamos el primer semestre, ¡pum! Y dijimos, bueno, yo empecé en mi caso con Zoom. Dije, bueno, Zoom tiene una limitante, que podemos dar clases, no sé, era 45 minutos. Uf, hay que superar esa brecha. Empezamos por Meet. Pero Meet no tenía algo que sí tenía Zoom. Y es que por lo menos para dar clase, Zoom tiene una buena pizarra para que los estudiantes puedan entender. La pizarra de Meet es muy pobre, o sigue pareciendo pobre. ¿Qué problema hay? Entonces voy a aprender sobre pizarras digitales para dar clases. Encontré una, Microsoft Whiteboard, la que más me gusta a mí. Hay más o menos tecnológicamente 10, 15 pizarras, unas especialistas para matemáticas, para historia, para español. Entonces me di cuenta, Whiteboard, no uso la de Zoom. Pero debe haber una mejor plataforma para dictar clase. Y empecé a investigar. Webex. Con esa damos clase en la Universidad Autónoma de Occidente o recibo yo clase en mi maestría. Muy buena. ¿Qué nos da Webex? Que no nos da el Meet. Que nos permite básicamente que dentro de la sección los estudiantes puedan trabajar en subgrupos. Esto no lo podemos hacer en Meet. Entonces, vamos a hacer grupos de 3 para que hagan un trabajo dentro de la misma sesión. Entonces, el Webex lo permite hacer. Entonces, miremos que esto ha sido un proceso de continuo aprendizaje y básicamente
todos los días estamos aprendiendo. Todos los días, y esto es una de las ventajas a las cuales nos ha llevado la pandemia a nosotros como docentes. Las herramientas virtuales nos están dando una posibilidad de aprender mucho. Señor André Felipe, teniendo en cuenta lo que nos acaba de expresar, ¿qué tan importante es la tecnología en la educación? Importantísimo en todo sentido, o sea, en todo sentido la tecnología nos está abriendo puertas que nunca pensamos que nos abrirían. El hecho de que un estudiante pueda recibir hoy clase de cualquier universidad del mundo es ya de por sí algo que no puedo, ya de por sí es una ventaja enorme. Yo puedo ir a estudiar en una universidad de España sin ir a España. Yo puedo estudiar en una universidad de Estados Unidos sin ir a Estados Unidos. Puedo tener un título internacional sin moverme de mi casa. Creo que es algo que de verdad debemos valorar, porque antes de la pandemia sabíamos que existía, pero no le creíamos a ese tipo de educación. Algunos pensaban que de pronto uno no quedaba bien cimentado. Algunos pensaban que de pronto era una educación mediocre, pero nos dimos cuenta de que de verdad se puede aprender y se puede básicamente tener una buena educación y de calidad usando la tecnología. Eso es algo que sí nos ha funcionado. Teniendo en cuenta que, como lo dice usted, estoy totalmente de acuerdo, que la tecnología se ha vuelto muy fundamental en los procesos de formación académica, así también como en otros temas. La educación ha presentado grandes cambios en la última década. Uno de ellos es la introducción de las TIC. Según su experiencia, ¿qué trascendencia y qué consecuencias traería la misma en la población infantil? Bueno, algo que debemos valorar es que si algún día volvemos a la normalidad, bueno, no se sabe ya qué es la normalidad, ¿no? Pero si algún día volvemos a algo parecido de hace 2 o 3 años pasados, ya en cuanto a la educación, esto ya no tiene reversa. Esto es algo que se va a quedar y se quedó para siempre. Miren, yo soy de los docentes que en cierto sentido piensa que la presencialidad no puede ser reemplazada en muchos aspectos, ¿no? Piensa que la presencialidad no siempre vamos a tener que hacerla en algún sentido, porque por lo menos a nosotros como ingenieros tenemos que hacer prácticas de laboratorio, tenemos que trabajar con equipos, con herramientas, y es un poco complicado hacerlo desde un computador. Y pienso que incluso va a haber gente, porque hay espacio para todos, que va a querer seguir recibiendo su educación presencial. Es más, yo lo digo sin ningún problema. Yo en cuanto a mis estudios de posgrado quisiera que fueran ya presenciales. Pero pensemos en una persona que se encuentra en una comunidad rural. Pensemos en un estudiante de un colegio que de pronto tiene dificultades de acceso y que por gracia de Dios tiene conectividad. Ahí sí va a haber un gran avance, un gran avance. Pero esto tiene que ir acompañado básicamente de un proceso de conectividad nacional que tiene que haber un gran esfuerzo tanto del sector privado como público. Porque aquel que se encuentra en una región aislada y quiere ser beneficiario de los avances tecnológicos en la educación, es imperativo que se haga un proceso de cobertura nacional de la red de internet. Podemos hablar de tecnología todo lo que quiera, pero es que hoy todos los equipos, aparatos electrodomésticos, todo tiende a estar conectado.
Si no hay conectividad, no hay desarrollo. Si no hay conectividad, no hay bienestar. Y si no hay conectividad, nuestro pueblo o nuestro país no tiene futuro. Entonces, es ahí donde se le debe exigir al Estado, a los gobernantes e incluso al sector privado, que busquemos la forma de que este país tenga una conectividad total para que el estudiante de zonas apartadas puedan acceder a los beneficios de la tecnología en la educación. Eso. Continuando con el proceso de indagación y de preguntas que tenemos preparado para usted, a nosotros nos gustaría saber su opinión de cómo ve la educación autónoma en el futuro. Bueno, la veo, sí, creo que lo que voy a decir a mucha gente no le va a gustar y vamos a romper algunos paradigmas. Pero pues hay que decirlo. Creo que en el futuro, aunque yo estoy haciendo un posgrado y yo sé que ustedes también, creo que en el futuro el que va a sobresalir no es el que vaya a tener más títulos, sino el experto. El experto en programar, el experto en ciertas áreas del conocimiento. Por eso cuando uno está estudiando, tiene que volverse bueno en algo. Si un ejemplo, si yo soy ingeniero electrónico, me tengo que volver buenísimo en automatización, o buenísimo en diseño electrónico, o buenísimo en lo que yo estoy haciendo, en sistemas energéticos, o ustedes en sus áreas, cada uno en su parte pedagógica, en la parte psicológica, en la parte pedagógica, en la parte de la niñez, en la parte de la juventud, en la parte educacional, tienen que volverse expertos, ¿no? Porque el título no te va a valer si no te vuelves bueno en algo. Y el problema es que va a haber mucha competencia, porque como yo le digo, el acceso a la información es muy fácil hoy en día. Es muy fácil acceder a la información. Entonces, lo que nos está obligando a la educación es llevarnos a la excelencia. Nos está obligando a ser excelentes. Si no buscamos la excelencia, en todo sentido, no vamos a encontrar una forma de surgir y salir adelante. ¿Por qué? Porque como todo mundo ya tiene el acceso a lo que usted quiera en el mundo, hoy en día va a haber mucha gente que va a saber de todo. Va a saber de todo. Pero muy poca gente va a ver que tenga conocimientos en un tema específico y que sea experto en eso. Experto en eso. Entonces, básicamente ese es el futuro. El futuro es que sean, es que ya los títulos, sí, son importantes, pero el título tiene que ir respaldado con la experticia. Que ustedes salen de másters en educación, sí, pero ¿cuál es su enfoque? Su enfoque es la pedagogía infantil, su enfoque es la pedagogía en la juventud, su enfoque es la pedagogía universitaria, la pedagogía por competencias. ¿Cuál es su enfoque? Si usted no tiene enfoque, no hay forma, así tenga la maestría, no hay forma de que podamos salir adelante. Me gustaría darle paso a alguno de los compañeros. No sé si tenga alguna pregunta para usted, de acuerdo a la respuesta y a lo que hemos venido conversando. Compañero, ¿alguno de ustedes le gustaría de pronto hacerle alguna pregunta al ingeniero Andrés Felipe Valencia?
Buenas tardes, compañeros. Yo más que una pregunta, quisiera dar como una breve conclusión en unos aspectos fundamentales que me ha parecido que el experto ha tocado esos temas. Uno es la educación en esta virtualidad que nos ha tocado y que nos ha hecho a nosotros como docentes reinventarnos el cómo vamos a dar esas clases, cómo vamos a dar el paso a tener esos encuentros con nuestros alumnos, ¿no? Sí, entonces nos ha hecho a nosotros los docentes reinventarnos todo. Entonces ahí vemos cómo la tecnología se nos hace tan importante en la educación. El segundo aspecto que él toca y me parece muy valioso es el aspecto del enfoque, ya que somos un mundo totalmente cambiante, totalmente nuevo y donde las generaciones nos están exigiendo muchas cosas más que el simple darte el conocimiento y que tú lo aprendas. Porque el conocimiento hoy en día, si lo quieres adquirir, lo puedes buscar en Google o lo puedes buscar, no sé, en otros buscadores. Nosotros como docentes tenemos que tener en claro que tenemos que dar un plus, tenemos que ir más allá de nuestras prácticas docentes para ofrecer a este mundo cambiante la educación que ellos esperan. Gracias. ¿Algún otro compañero le gustaría dar algún aporte o hacerle alguna pregunta al señor Andrés Felipe Valencia? Yo, compañera Ana. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por las apreciaciones que nos has dado pues en esta reunión. Y pues más que todo es como también concluir pues que prácticamente es una invitación, ¿cierto?, a que como docentes debemos día a día superarnos, pues explorar, conocer mejor estas herramientas digitales, ¿cierto? Por ejemplo, yo a algunos de mis estudiantes, pues, siempre se les comparte, pues, como un enlace, un videíto, ¿cierto? Siempre se les está como enviando material y dando como esa invitación a que ellos exploren otras herramientas. Aún así, nos encontramos, pues, que, no sé, puede ser de pronto por lo que tú decías, que es por falta de conectividad, pues, he sabido que en la zona rural es muy complicado pues el acceso a internet, pero también a personas de la zona urbana nos encontramos pues que no, por más que tú les digas revisen tal videíto, como que no sé si es que de pronto el no conocer, el no saber cómo entrar a YouTube o bueno, no sé cuál será como el problema que ellos puedan presentar, pero nos encontramos que tienen muchísima dificultad y que no, como que, no sé si es que no les gusta, a pesar pues de que ya estamos en una era pues de que el internet es lo máximo, ¿sí? La persona que no tiene acceso a internet o que no utiliza el internet en este tiempo es porque pues no sé qué pueda suceder en ese caso, porque ahorita hasta pues el niño más pequeñito, como tú decías, conoce y maneja muchísimo mejor todas estas herramientas. Pero sí es importante pues hacerlo como en lo que tú hablabas de la educación de calidad, usando la tecnología adecuadamente y enseñando a nuestros alumnos a hacer uso de esta tecnología de manera adecuada. Entonces,
creo que pues es muy importante todo esto que tú que nos has fortalecido en esta breve reunión que hemos tenido, con todos los conocimientos que tú nos compartes. Y bueno, pues pienso que has de tener muchísimos más y no, pues agradecerte mucho por colaborarnos. No sé si de pronto hay otra compañera que vaya a hacer Yo alguna quiero hacer intervención. un apunte a lo que me dices y es algo que yo he notado y que incluso los pedagogos se están demorando mucho y es como llevar a un niño desde muy temprana edad a usar bien la tecnología. Yo lo digo por experiencia porque tengo una hija pequeña y mi hija es experta en manejar ya plataformas, tiene 5 años. Tiene 5 años y no necesita saber leer para ver videos, para, para ver cosas de muñequitos que le gustan. No necesita saber leer, simplemente coge el celular y ya se mete. Pero, ¿cómo los pedagogos infantiles pueden coger ese conocimiento base que tienen los niños y llevarlos a que esa misma tecnología la usen, pero para bien, para aprender? Creo que es una tarea que ustedes, como la mayoría creo que son docentes, tienen que empezar a investigar. Y yo creo que eso es un buen tema de investigación para alguna tesis de alguno de ustedes. ¿Cómo el niño de 4 o 5 años que está en el jardín, que sabe usar el celular perfectamente, cómo generar estrategias pedagógicas para que, tomando en cuenta ese conocimiento base que tiene, llevarlo a que aprenda a través de la tecnología? Es un tema de investigación muy interesante que me parecería que que se debería estudiar. Y no solo se debería estudiar, se debería implementar. ¿Por qué? Porque es que mi hija es fantástica. Yo lo digo por experiencia como papá. Ella es muy buena. Y yo maravillo la inteligencia de mi hija. Pero digo, bueno, si usáramos esto para que ella usara alguna plataforma para que pudiera aprender a través del juego, porque eso es un juego, sería maravilloso. Señor André Felipe, no quiero primeramente que darle las gracias por hacer parte de esta entrevista, por aceptar esta entrevista, pero no quisiera despedir esta entrevista sin decirle o sin saber su opinión. ¿Qué le podríamos decir hoy en día a esas profesionales, a esas personas que no han dado ese paso a sumergirse en las sociedades del conocimiento y en todo lo que tiene que ver con las tecnologías? ¿Qué le podríamos decir a ellos hoy? ¿O qué le gustaría a usted decirnos? Es el momento de evolucionar y aquel que a esta altura no se ha dado el cambio va a quedar rezagado. Definitivamente usted puede tener 5 títulos pegados en la pared, pero si no empieza a usar las herramientas computacionales como herramienta de trabajo a nivel pedagógico, ya sus títulos no le van a servir para nada. Hoy en día, cuando usted vaya a ser contratado por una institución de educación, ya sea básica, media o superior, incluso va a tener que tener incluso certificaciones en unos años de uso de herramientas tecnológicas, además de la profesión que usted va a tener. Eso yo lo vislumbro en poco tiempo. Entonces, creo que esto nos está llevando a crecer como profesionales, y no solo nos está llevando a crecer como profesionales, nos está enriqueciendo cada vez más. Entonces yo invito a que todo profesional que de pronto piense que todo va a volver a ser igual, vaya bajando esa nube y ya vayan pensando en que no va a ser igual. No va a ser igual. Y que
el mundo que se nos abrió gracias al COVID lo podemos tomar para muy bien, pero también puede ser para mal si una persona decide no empezar a evolucionar y a desarrollarse como profesional. Eso. Bueno, muchas gracias por su respuesta. No sé si el compañero Orlando Pérez te gustaría realizar alguna intervención o realizarle alguna pregunta al invitado. Sí, buenas tardes. Yo soy docente de una zona rural y fue un choque con lo de la pandemia tanto para los docentes como para los estudiantes. Lo que decía el experto de que en algunos años todos los docentes deberíamos o tendríamos que presentar como mínimo unos cursos de tecnología o de manejo de tecnologías. Pero en estos momentos o lo que se vivió en la época de pandemia fue algo incierto para los docentes que prácticamente toda su vida se habían dado como a la presencialidad. ¿Cuál sería el reto de un docente en estos momentos? Volverse experto en tecnología. Eso, pues, todas las herramientas o se pueden encontrar, todas las herramientas se pueden encontrar en internet, en universidades que están a distancia y eso. Pero ¿cómo podemos abordar o cómo se podría abordar para que el estudiante busque o encuentre esas herramientas en la tecnología para su aprendizaje, más no para buscar ser influenciados por personas que generan como o dan a conocer una sociedad diferente? Lo hemos visto en muchas ocasiones en lo que es el TikTok, en lo que son páginas o seguidores que influyen a los jóvenes a hacer cosas totalmente diferentes a la formación. Incluso los invitan a que a veces la educación, como a ellos les ha pasado, que sin educación tienen carros, tienen casas y en fin, a veces y acá en mi entorno se ve mucho eso. Se ve que los jóvenes se ven influenciados por personas que de pronto no cogieron esa posibilidad del estudio, pero sin embargo tienen grandes capitales. Entonces no sé si de pronto o una reflexión sobre qué se pudiese hacer para que el estudiante o para que los docentes y lógicamente los padres de familia se trabajara en conjunto para una buena educación o para una mejor educación en la virtualidad. Bueno, tú hablas algo que de verdad me apasiona mucho a mí, porque el hecho de que hoy existan influenciadores y hoy existan personajes que triunfaron en las redes sociales, es un fenómeno que es irregular. O sea, ¿en qué te digo? Porque yo incluso soy consumidor de algunos, de algunos, si puedes decir, youtubers o cuestiones que por lo menos hacen viajes, muestran otras culturas, de pronto alguien o incluso youtubers educativos, de historia. Pero aquellos que triunfan tratando de divertir es un fenómeno que básicamente, el estudiante lo vea como por opción de vida e incluso piense que no se requiere educación, es algo anecdótico. ¿Por qué? Porque es que hoy en día la persona que logre hacerse rico a través de una red social o tener un ingreso a través de una red social
es un fenómeno que en cierto sentido también se requiere de suerte. Y no solo de suerte, básicamente, hace poco escuchaba a un youtuber que decía, que se llama Ibai Llanos en España, que decía que y es uno de los más ricos y que tiene más seguidores en España, y decía que lo que ellos viven es algo que solo le pasa a ellos. O sea, si un padre hoy en día, si por lo menos yo tuviera una hija adolescente y me dice, papá, yo no quiero estudiar, me voy a dedicar a las plataformas digitales, yo no tengo por qué preocuparme. ¿Por qué? Porque el hecho de que un joven triunfe en eso es muy difícil, muy difícil. Yo diría que una en 500, en 1000, logran triunfar en eso. Sí, ellos lo que hacen es brindar una vida de lujo, una vida cómoda, sin preocupaciones, y tal vez la tengan, pero esas personas encontraron no sé, es como cuando uno lanza un dardo y lo lanza a esa ruedita y que el que en el centro, ellos encontraron el punto donde gustó y despegó, pero no todos llegan a ese punto, no todos llegan a ese punto. Imagínense, hoy que diga, no, pues mi hija, por ejemplo, quiere ser youtuber de maquillaje. ¿Cuánta gente de maquillaje? Metas a tutoriales de maquillaje. 1000, 2000, 3000, 4000, 10.000 videos de personas haciendo youtubers de maquillaje, y solo 2 son las que triunfaron en eso. Solo es un mundo efímero. O sea que la educación aún sigue siendo la herramienta y la puerta de triunfo. Son cosas que sí, en casos, pero son excepciones a la regla. Son excepciones a la regla. Hay un youtuber muy famoso que dijo pues que no necesitaba estudiar para tener lo que tiene, muy rico, sí. Pero ese caso solo se le dio a él. Es un caso propio de él, no es la regla como tal. No es una regla que diga, bueno, voy a empezar a subir 2 videos semanales de hacer, no sé, arreglar bicicletas, arreglar carros, y ya triunfé. No, no. Así incluso uno se esfuerce, sea constante, el triunfo es muy duro en ese aspecto. Muy duro en ese aspecto. Entonces, si un adolescente le dice a uno, vea, se va a dedicar, digo, hágale, hágale. No se preocupe, eso sí, no me deje el estudio, pero si quiere, sea libre de hacerlo. El triunfo, puede que triunfe, pero las posibilidades son pocas. Son pocas. Entonces, en ese aspecto no, la educación sigue siendo la única puerta y la única llave del triunfo para los seres humanos. Bueno, además de que también pues se debe tener en cuenta de que todo ese dinero que de pronto ellos ganan, si no se invierte en otra cosa o en educación, porque pues también no pueden gastar en viajes, en rumbas, en amigos, en trago, bueno, muchas cosas. Pero si no lo invierten pensando a futuro, también puede terminar y ¿qué queda después? Nada. Entonces sí es importante primero la educación. Muchísimas gracias. Claro que sí, para mí es un gusto poder estar aquí, poder haber compartido estas experiencias con ustedes. Como les digo, yo llevo ya más o menos 8 años en educación, aunque no soy educador. No tengo título de pedagogo, pero soy un profesor de ingeniería y he aprendido con la experiencia la pedagogía. Entonces, para mí es un gusto poder compartir con ustedes, personas que saben mucho de este tema, de la educación. Yo he aprendido también de ustedes, y pues nos veremos en una próxima ocasión.
Muchísimas gracias, Andrés Felipe. Muchísimas gracias, compañeros. Y bueno, estaremos en una próxima ocasión. Que tengan feliz noche.